Buenos días. En primer lugar, agradeceros que hayáis acudido a nuestra convocatoria de rueda de prensa, porque entendemos además que lo que tenemos que transmitir es una cuestión importante para una actividad tan importante como es la conserva de pescado en Galicia. Me quiero presentar, soy Sebastián Serena, soy el secretario del sector agroalimentario de UGT-FICA y mi organización pues forma parte de lo que hoy vamos a plantearos. Quiero deciros que en conversaciones que hemos mantenido los aquí presentes, a mi derecha está Máximo, que es el secretario nacional del sector de las conservas de pescado de Italia. A mi izquierda está Roberto, que supongo que lo conoceréis ya de otras ocasiones, secretario general de Anfaco Cicopesca, y luego está José María Freire, representante de la patronal de Portugal. Quisiera valorar y resaltar este acto de unidad de acción, ¿no?, entre empresarios, representantes de empresarios y representantes de las personas trabajadoras del sector de conserva de pescado. Forma parte también de este acuerdo el sindicato UGT Portugal, que ha ratificado evidentemente la declaración que hoy presentamos y que firmaron en vuestra presencia, pero que no ha podido asistir por otros compromisos, pero evidentemente asumiendo totalmente el compromiso, como digo, de lo que hemos hablado. Decía que podría sorprender esta unidad de acción entre empresarios y sindicatos en defensa del sector de conserva de pescado, pero es perfectamente compatible con las obligaciones que tenemos, en este caso los sindicatos, en defender los intereses y los derechos de las personas que trabajan en el sector de Europa. Pero entendemos, desde UGT-FICA al menos, que hacer esto también es defender sus intereses. ¿Por qué razón? Porque sin la actividad económica, sin esa capacidad de creación de mano de empleo extensiva que tiene el sector de conserva de pescado en España y mucho más en Galicia, evidentemente estamos haciendo las cosas por el buen camino. Luego, en las mesas de negociación de los convenios colectivos, de los acuerdos de las empresas, defenderemos, evidentemente, lo que nos toca, y son los derechos también de las clases trabajadoras. Y eso lo vamos a ver pronto, en breve, porque el año que viene, mi querido Roberto, sabes que tenemos que iniciar la negociación del nuevo convenio del sector de conserva de pescado. Y ahí, pues como ocurrió en el último, si hace falta que lleguemos a las movilizaciones para persuadiros de que las peticiones que hacemos los sindicatos son las más adecuadas y las más correctas y las más justas, pues lo haremos, evidentemente, como siempre lo hemos hecho. Dicho eso, también yo quiero resaltar, o señalar, mejor dicho, una cuestión. Esto es una declaración en defensa del sector de conserva de pescado frente a acuerdos con terceros países. Desde UGT-FICA y desde los firmantes del acuerdo estoy convencido de que es así. No estamos en contra de los acuerdos con terceros países, ni mucho menos. Sabemos que son necesarios. Esto es un toma y un daca. Yo te vendo, tú me compras. Yo te compro, yo te vendo. Y además hay muchas cuestiones en las cuales son necesarios porque no tenemos lo que necesitamos o porque tenemos demasiado de lo que tenemos y podemos ofrecerlo a los demás. Pero lo que sí estamos en contra es que esos acuerdos con terceros países se puedan convertir, como de hecho ocurre en muchas ocasiones, y seguramente los que están en la mesa así lo van a concretar, es que esos acuerdos lleven consigo un elemento de competencia desleal frente a las empresas de Europa, frente a las empresas españolas. No olvidemos que España es el primer país de producción de conserva de pescado de Europa. Galicia produce entre el 70 y el 80% de toda esa producción, pero tenemos un porcentaje muy alto de la industria de conserva de pescado que emplea muchas personas trabajadoras, y lo verá Máximo, en Italia y en Portugal y también algo en Francia. Y lo que no queremos es que eso siga creciendo de esa manera, que en definitiva, como digo, se convierta en un elemento de competencia desleal frente a la competitividad de las empresas europeas y españolas. Ante eso, evidentemente, nos sentimos en la obligación de defender el sector y de trasladar a la Comisión Europea nuestra posición. Es una posición política, sí. Es una posición estratégica, sí. Es una posición también, evidentemente, de defender el empleo
que sea un empleo estable y de calidad en la industria de conserva de pescado europea. Yo, por mi parte, creo que he dejado un poco claro el mensaje del porqué de esto, y ya pues le pasaría la palabra a Massimo para que dé su opinión respecto de Italia. Buongiorno a tutti. La nostra presenza qui è una presenza convinta di quello che stiamo facendo insieme. Firmare questo protocollo congiunto è importante anche per il settore della trasformazione ittica in Italia come in Spagna. Lo que estamos firmando aquí es también muy importante para el sector conservero en Italia. Spagna, Italia e Portogallo rappresentano quasi il 95% della trasformazione del conserviero ittico. Sí, España, Italia y Portugal representan el 90% del sector conservero. L'Italia è come produzione seconda alla Spagna. Italia sigue como segunda después de España. Rappresenta nel 2023 ha prodotto il settore 2 miliardi di fatturato. Tiene 2.000 millones de facturación. Con un'occupazione che è oltre i 5.000 full-time equivalent. Que tiene una ocupación de más de 5.000 empleos a tiempo completo. E una presenza femminile importante di lavoratrici nel settore. Con una presencia importante de mujeres en el sector. Ecco perché, per l'importanza strategica della filiera, come ha ben spiegato Sebastian, por eso, por la importancia también de la cadena de suministros y de la cadena. Noi dobbiamo pretendere che gli accordi libero scambio Por eso debemos pretender también que los acuerdos de libre comercio abbiano un necessario coinvolgimento delle parti sociali qui presenti, tengan también una involucración de las partes sociales per capire gli effetti che possono avere e tutelare concretamente le imprese, i lavoratori e il settore, la tradizione ittica dei nostri paesi europei. Para ver la involucración que pueda tener en el sector, en los trabajadores, en las empresas conserveras. Ecco perché siamo convinti che azioni del genere non servono solo per il conserviero ittico, ma vadano a essere implementati per tutto l'agroalimentare europeo a difesa della qualità dei prodotti. Por eso todo esto no va solo al sector conservero, sino a todo el ámbito agroalimentario. Della salute dei consumatori. A la salud de los consumidores. E della buona occupazione di dignità delle persone que rappresentiamo. Y también para la salud y de los trabajadores que representamos. Grazie. Intentarei falar de forma a que me entendam sem necessidade de tradução. Como já se ha dicho, estão aqui representados os 3 países mais importantes do setor conserveiro europeu. Primeiro Espanha, depois Itália e em terceiro lugar Portugal. Por isto é muito importante termos o apoio de UGT, porque quer dizer que esta enorme preocupação que a indústria está a viver com os acordos comerciais com Tailândia, fundamentalmente, que é o país que mais nos preocupa e que pode trazer grandes problemas à indústria atuneira europeia, é uma preocupação não só da indústria, mas também do sindicato do GT, porque compreende que se nos vai mal e se perdemos capacidade produtiva,
pois vamos a perder emprego naturalmente em Europa e de uma forma preocupante, porque o que estamos falando é solamente do país maior produtor do mundo de atum neste momento, que é a Tailândia. Portanto, tenho que dizer que Portugal se une a esta estratégia, o GT Portuguesa também. Estamos muito contentes e muito agradecidos que o GT tenha tomado esta iniciativa de colaborar com a indústria para defender um interesse que é comum, porque nem tudo separa a entidade patronal ao sindicato. Há muitos temas que temos que ter uma defesa comum e este é um deles. Por isso, tenho que agradecer ao GT esta atitude y esta presencia. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Lo primero, antes de comenzar, agradecer, como siempre, a los periodistas que nos acompañáis hoy aquí por vuestro apoyo y presencia. 20.000 personas viven directamente del sector conservero de pescados y mariscos en Europa. 20.000 familias. Creo que es un dato suficientemente importante para entender la magnitud social de lo que este sector representa en el territorio comunitario, que, como se ha dicho en el día de hoy, Italia, España y Portugal representan el 92% de la producción comunitaria. Después está Francia con un 5% y algunos países, pero hablamos de que los tres países, Italia, España y Portugal, representan más del 92% de la producción comunitaria y, por tanto, ese empleo se concentra en estos tres países de forma muy importante y precisamente Galicia, como se indicó, es una región especialmente afectada por cualquier tipo de competencia desleal que pueda producirse. Hablamos de que ahora mismo de esos 20.000 empleos, ¿por qué hoy estamos aquí? ¿Por qué cuando UGT empezó a liderar y conformar esta declaración, tanto con CIS en Italia, con UGT Portugal y con las representantes empresariales españoles y portugueses? ¿Por qué, no? Porque ahora mismo habréis leído en prensa que desde Anfaco Cecopesca y desde las patronales europeas denunciamos lo que está sucediendo en Europa. La política comercial tiene que cambiar. Esto no es algo que solo pide el sector transformador de productos de la pesca, sino también lo pide todo el sector alimentario. Los sistemas alimentarios y la política comercial aperturista no está funcionando. No está funcionando porque realmente los sistemas de vigilancia y control no están siendo efectivos y se rompe el level playing field de forma continuada. ¿Y eso qué implica? Que existe una competencia desleal. Y diréis, ¿cuál es la gran novedad? Pues nos encontramos que ahora mismo existe un proceso abierto de negociación con 3 países de la región ASEAN. La región ASEAN, para que nos hagamos una idea, la del sudeste asiático, en la cual son los principales productores y transformadores de productos de atún del mundo. Y hablamos de Vietnam, hablamos de Indonesia, de Filipinas y especialmente de Tailandia. De estos 4 países, uno de ellos ya ha firmado un acuerdo de libre comercio, que es Vietnam. Un acuerdo que lo que hizo la Unión Europea fue liberalizar técnicamente la conserva de atún a la firma del mismo, porque le dio un contingente de 11.500 toneladas al 0%, que era exactamente lo mismo que estaba exportando antes del acuerdo. Pero anecdóticamente le levantan una tarjeta amarilla por pesca ilegal en el mismo momento de la firma, o unas semanas posteriores más bien. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que el comercio va por un camino y la sostenibilidad social, medioambiental y económica va por otro. Y eso no es aceptable. Porque eso, ¿en quién va en detrimento? De la industria comunitaria, de la industria española, de la industria italiana y de la industria portuguesa, que quiere seguir invirtiendo y produciendo en estos países, y porque nos consideramos que somos competitivos si todos cumplimos las mismas reglas de juego. Fijémonos qué sencillo y qué irreal cuando un país sigue exportando desde entonces con una tarjeta amarilla, lo cual quiere decir que hay serias dudas de que esa exportación a la Unión Europea no pueda verse con pesca ilegal en el mercado comunitario, que es el principal mercado de exportación de este sector. Ahora hay 3 procesos abiertos en curso, con Indonesia, Filipinas y Tailandia, y los 3, pues lo que decimos es que no pueden seguir esta misma regla, porque si siguen la misma regla, nuestras estimaciones es que un total de 50.000 toneladas de conservas serán liberalizadas en los próximos años. 50.000 toneladas, para que nos hagamos un orden de magnitud, es la mitad de la exportación española de conserva de atún. Sería un golpe durísimo. Y por tanto no vamos a aceptar que esa situación se dé y por tanto vamos a seguir reivindicando que los acuerdos comerciales tienen que garantizar el level playing field y tienen que considerar que los productos sensibles, como es la conserva de atún, no sea sensible sino sea estratégica. Lo hemos visto durante la pandemia. La conserva dio la talla. Todos tuvimos conservas en nuestros lineales, gracias a un sector comprometido que produjo y que aportó a la sociedad un producto de primera necesidad, un producto esencial en la dieta de los ciudadanos. Por eso, esta declaración que viene a ratificar
que no estamos en contra, como se dijo, de los acuerdos comerciales, pero lo que no estamos a favor es de la competencia desleal y de la falta de level playing field. Primero hay que resolver esas cuestiones antes de proseguir en esa dinámica aperturista de la Unión Europea con la región ASEAN. Y hablamos de Tailandia, hablamos de Indonesia y Filipinas, pero es que Tailandia es el primer productor mundial, con más de 500.000 toneladas. Tailandia, un estudio que hemos realizado, ha visto que más del 50% de ese abastecimiento de materia prima que emplean no sería elegible para la Unión Europea. Más del 50%. A nivel de derechos sociales tiene convenciones no firmadas fundamentales, como por ejemplo de negociación colectiva o de sindicación. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a un país que tiene serias dudas de cumplimiento de los estándares comunitarios abrirle el mercado comunitario arancelaramente? Eso simplemente va en un único camino, que es el perjuicio de la industria europea y del empleo de la industria europea. Repito, este sector está en plenas condiciones de competir y es altamente competitivo siempre y cuando se respeten las reglas de juego. Pero si no es así, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, repito, esta declaración que viene un poco, como se indicó al inicio, a ratificar un apoyo entre los agentes sociales, una colaboración que debiera ser más habitual, porque entendemos que el corto plazo que puede ser una negociación colectiva y que nos tenemos que ver en ese tipo de debates no puede enmascarar el largo plazo que se puede producir si estos tipos de acuerdos rompen nuestra competitividad de forma completamente desleal, porque entonces al final no habrá nada que negociar. Concluyo. Un estudio que hemos encargado a EPA, que es una consultora de Bruselas, determina que si el acuerdo de libre comercio con Tailandia sigue adelante, se van a destruir 4.665 empleos en un periodo de 10 años. Ya pueden ustedes comprender el impacto de que este tipo de medidas, que parecen lejanas, tienen sobre la realidad de las empresas y de las industrias y de los empleos de nuestro territorio. Por tanto, y como he dicho, para terminar, nosotros defendemos como sector empresarial la inversión, defendemos la competitividad y defendemos el level playing field. Y si esto no se garantiza en los acuerdos de libre comercio, entendemos que no debe seguirse en esta línea de trabajo y por eso pedimos a la Comisión Europea y a todas las instituciones de Bruselas, por supuesto también a los europarlamentarios, que defiendan algo tan sensato como que queremos vigilancia y control, queremos unas reglas de juego homogéneas para todos y queremos competir en igualdad de condiciones. Con eso nos daríamos por satisfechos. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Y bueno, después de las intervenciones, pues estamos encantados de atender vuestras declaraciones en lo que esté medio oportuno, antes de proceder a la firma del documento. Citabas ahora los europarlamentarios. ¿Este documento lo vais a elevar a alguna instancia europea para intentar desde Bruselas que se active algún mecanismo? Por parte nuestra, evidentemente, vamos a hacer llegar este documento a través de nuestra central sindical europea, que es EFAP, a la Comisión Europea, pero también lo haremos llegar de manera directa a los grupos parlamentarios españoles, europeos en la Comisión Europea. Eu quería, bueno, tres datillos. Dos números de empregos que ten o sector en Europa decían 20.000, quería saber cales estarían en Galicia, cales son, digamos, os mercados onde actualmente exportan máis as conservas europeas e cal é a cota de mercado actual que teñen eses países asiáticos. Sí, claro. No, en Europa. y son preguntas no solo acertadas, sino que vienen a entender muy bien, y te agradezco la pregunta porque vienen a completar por qué es tan importante lo que estamos haciendo hoy aquí. Lo primero, Galicia tiene en torno a 12.000 empleos de los 20.000 europeos. Galicia es una región evidentemente muy importante en este conjunto. La exportación europea de conserva de atún, el 91%, depende del año, pero más del 90% se destina al propio mercado de la Unión Europea. Ahí podéis comprender por qué estos acuerdos de libre comercio no dan respuesta a una mayor exportación en terceros países, porque nosotros, nuestro mercado es Europa. Entonces, cada vez que se abre a un tercer país el mercado, lo que se está haciendo es quitando, digamos así, el mercado o nuestra posibilidad de exportación, que es nuestro propio mercado. A día de hoy, del mercado de la Unión Europea, que es en torno a 650.000 toneladas, más del 50%, repito, más del 50%, en torno a un 52-53%, ya está siendo suplido desde terceros países. Y el resto, 47, en función del año, desde propias fábricas europeas. Es decir, el mercado europeo es un mercado ya abierto desde una perspectiva comercial. No estamos aquí, y por eso decimos que somos un sector que puede competir si se nos respetan las reglas de juego y la normativa comunitaria, que es lo que denunciamos reiteradamente que no es así, porque, repito,
Los criterios de sostenibilidad ambiental, como el sistema de tarjetas o sociales, no van ligados muchas veces con los sistemas arancelarios, y de ahí tenemos pues, el caso paradigmático en la región ASEAN, que a Vietnam le firman un acuerdo de libre comercio y a la vez le levantan una tarjeta amarilla por pesca ilegal, ¿no? Una incongruencia total, porque no se debía haber liberalizado un país que tiene serias dudas de vigilancia en su sistema de trazabilidad pesquera. Entonces, si nuestro principal mercado es la Unión Europea, más de un 90%, ya competimos más o menos un 50% con terceros países, pues comprenderéis que si esta línea de trabajo y se abren a países con serias dudas de cumplimiento, la preocupación es máxima.